Hola, mi nombre es Isabela Hamid, me encuentro en el 11º trimestre de mi carrera de Derecho. En esta oportunidad estoy cursando la cátedra de Derecho Probatorio número 2 en materia penal. Este tema de que voy a hablar en esta oportunidad se trata sobre las limitaciones de la libertad probatoria en Venezuela. En primer lugar, para profundizar en esta perspectiva, es preciso integrar la libertad probatoria no solo como un principio de apertura, sino como un filtro de purificación en materia procesal. En la dogmática procesal venezolana, las limitaciones a esta libertad actúan como un tamiz que define la viabilidad de la sustanciación, impidiendo que el proceso se convierta en una caja de resonancia de pruebas obtenidas al margen de la Constitución. Esta introducción al estudio de los medios probatorios nos obliga pues a analizar no solo cómo se prueba, sino con qué se sustancia la prueba y cómo se prueba, reconociendo que los procedimientos de sustanciación son en esencia las garantías procesales que separan la justicia de la arbitrariedad. Ahora bien, en primer lugar, en cuanto al marco de las limitaciones, la libertad probatoria está consagrada en el artículo número 182 del Código Orgánico Procesal Penal, que constituye la piedra angular en el proceso. Sin embargo, su interpretación a menudo incurre en el error de considerarla una facultad absoluta. Técnicamente, esta libertad es una facultad operativa cuya validez está estrictamente suspendida a un bloque de la constitucionalidad. La sustanciación de los hechos judiciales no es una acumulación indiscriminada de datos, sino un proceso de declaración o de contextualización donde el juez, cumpliendo el artículo número 49 de la Constitución en su numeral número 1, debe fungir como un filtro de una inquebrantable fuente de aplicación del derecho. Este debe implicar la exclusión inmediata de cualquier medio de convicción obtenido mediante transgresión de los derechos fundamentales bajo la premisa de nulidad absoluta de la prueba ilícita, principio que se encuentra reforzado por el artículo número 181 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos. Ahora bien, la confesión y el imputado como sujeto de derecho es el segundo punto que voy a tratar. En el sistema acusatorio actual, la confesión ha sido despojada de su antiguo carácter de reina de las pruebas, para transformarse en un elemento de convicción que por sí solo carece de suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia de un imputado. Su valoración debe someterse al principio de corroboración periférica, asegurando que el relato sea resultado como un acto de libre coacción, conforme con las garantías establecidas en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución. En este sentido, la técnica jurídica es taxativa. Respecto a la figura del careo, al ser imputado un sujeto de derechos y no un objeto de prueba, se le conoce como el derecho constitucional a no autoincriminarse. Someter al acusado a un careo con un testigo con el fin de es una práctica de resabio inquisitivo que desnaturaliza el proceso. Entonces, el careo por su esencia dialéctica busca el desgaste de la versión del individuo, lo cual colude directamente con la prohibición de obtener confesiones mediante la violencia o la coacción de la persona. Por tanto, la exclusión del careo entre imputado y un testigo no representa un obstáculo burocrático, sino una salvaguarda de la integridad psíquica y autónoma de la voluntad del sujeto procesal. El tercer punto se trata de la reconstrucción, la experimentación y la prueba telemática. Al abordar la reconstrucción de hechos y la experimentación judicial, la actividad procesal se traslada de una argumentación lógica a la verificación material científica. La técnica procesal exige estos actos previstos en los artículos 186 y 189 del Código Orgánico Procesal Penal, sean sustanciados bajo el estricto respeto de la cadena de custodia y los estándares de criminalística moderna. Por otro lado, la incorporación de las videoconferencias ha definido el principio de la inmediación. Las técnicas contemporáneas no exigen necesariamente la comparecencia física, sino la presencia virtual íntegra, lo que demanda protocolos rigurosos de autenticación y un control exhaustivo del entorno del declarante para evitar influencias externas. Bajo esta óptica, la tecnología no solo debilita las garantías, sino que extiende el alcance sensorial del juzgador, que siempre busque se mantenga el derecho al contradictorio real y efectivo, permitiendo que la contrainterrogación por parte del juez conserve su potencia estratégica y su valor de control sobre la prueba testimonial. El cuarto y último punto trata sobre la sustanciación como proceso de enclarecimiento y dignidad. En última instancia, las limitaciones de la libertad probatoria actúan como el motor que determina la procedencia y el cauce de la sustanciación. Al definir la admisibilidad bajo los parámetros de licitud, pertinencia y utilidad, conforme al artículo 182 en su segunda parte del Código Orgánico Procesal Penal, el juez delimita el objeto real del debate, pues la labor de depuración
garantiza que la técnica en el proceso penal no genere una carencia judicial, sino que se mantenga como un ejercicio de racionamiento jurídico donde los alegatos solos adquieren relevancia cuando descansan sobre las pruebas que han superado el tamiz del derecho. La dignidad humana se erige así como un límite inquebrantable del poder punitivo del Estado, pues la verdad en el proceso penal venezolano no solo posee un valor ético y jurídico, sino que se alcanza respetando las fronteras de los derechos humanos, demostrando que en un Estado social de derecho y de justicia, el rigor de las formas de probar es tan determinante como la legalidad de la misma sanción en sí. Para finalizar esta presentación, se puede concluir que la libertad probatoria en el sistema penal venezolano no es solo un permiso para incorporar cualquier elemento al juicio, sino una facultad primordial al estricto filtro de la licitud, pues la búsqueda de la verdad no solo se justifica bajo cualquier precio, pues el proceso es un ejercicio del derecho en sí, donde el respeto a los derechos humanos es el límite inquebrantable. Por ello, el juez actúa como un filtro que excluye pruebas obtenidas de manera ilícita, donde involucren la coacción o la violación de las garantías constitucionales de alguna de las partes del procedimiento, en cual el imputado deja de ser un objeto de prueba para ser reconocido como un sujeto pleno de derechos. Así, las técnicas como el careo no pueden instrumentalizarse como para quebrar su voluntad o para forzar una autoincriminación o una confesión forzosa. Incluso con el uso de medios telemáticos, los principios de inmediación y contradicción permanecen como pilares, pues la tecnología es una herramienta para asegurar su transparencia, no debe ser un obstáculo. Entonces, en conclusión, la sustanciación es un proceso de una obtención técnica de dignidad humana y en el rigor formal que garantiza que la sentencia sea legítima, evitando que el poder punitivo estatal se transforme en una carencia de justicia que no se considere arbitraria. Gracias por ver. Feliz día.